Recibo un cordial saludo, estimados miembros del jurado y distinguidos presentes. Siempre en nuestra vida hemos escuchado historias de casos de personas que han decidido acabar con su vida. Y quizás algunos de nosotros hayamos tenido experiencias cercanas de familiares, amigos y allegados. Por tanto, es importante preguntarnos qué es el suicidio, por qué se toma tal decisión, qué es lo que lleva a una persona a dar con este paso tan drástico. Simplemente el suicidio es un tema complejo que no se puede reducir a una sola causa. Es un grito silencioso de desesperación en un mundo que no le importa, que no le interesa y que a menudo parece indiferente ante esta dura realidad. Imaginemos por un momento que estamos en una sala de cine, así como estamos acá en estos momentos, donde la proyección que vamos a ver en nuestra vida misma, las luces se apagan y la pantalla que vemos acá comienza a brillar, mostrando una película llena de risas y lágrimas, pero también de momentos oscuros que nos hacen desear que el proyector se detenga. Sin embargo, no podemos simplemente salir de la sala de cine, no podemos evadir las dificultades, los problemas, el sufrimiento, el dolor y la angustia, sino que debemos enfrentar la tarea, que en este caso serían las dificultades que, queridos amigos, llegarán a nuestra vida y no habrá ninguna llamada de aviso. A través de diferentes posturas filosóficas intentaremos desentrañar por qué algunas personas toman esta o eligen esta salida tan extrema. Añadido a esto, nos apoyaremos en la filosofía de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, el cual nos ofrece una lupa de la cual podemos ver la vida como un juego cruel en el que la voluntad y el sufrimiento son las protagonistas. La voluntad, ese impulso incesante que nos mueve hacia adelante, a menudo se encuentra atrapado en un ciclo interminable, pero también de sufrimiento que parece no tener fin. Así que en esta proyección que estamos a punto de ver, a punto de analizar, exploraremos cómo estas dos ideas, estos dos conceptos se entrelazan, lo que es voluntad y sufrimiento, las cuales nos darán y nos brindarán luces para entender este fenómeno. Espero que juntos podamos reflexionar sobre estas cuestiones profundas y complejas. Antes de empezar, quiero agradecer al jurado y a todos los presentes por acompañarme en este viaje filosófico. Su presencia aquí es un testimonio de la importancia de abordar estos temas difíciles pero necesarios para entender el mundo que nos rodea, pero también para entendernos a nosotros mismos. Sin más preámbulos, damos inicio a esta disertación. La idea del suicidio no es nueva. Mucha gente lleva miles de años preguntándose sobre este tema. Y vamos en estos momentos a dar un rápido tour, a ver en lo que es la historia de la filosofía sobre este tema. En la antigua Grecia, Platón, un filósofo súper famoso, pensaba que a veces, en situaciones extremas, como una enfermedad terrible o una humillación insoportable, el suicidio podría ser una elección digna. Para él, la vida era un medio para mejorar el alma, y si el cuerpo ya no servía, pues esta idea cobraba, por así decirlo, o era una solución, era una variable. Pero solo Aristóteles no estaba de acuerdo. Para él la vida tiene un propósito natural. Naces para crecer, naces para desarrollarte y adoptar y aportar algo a tu comunidad. Quitarte la vida iría en contra de esa idea. Sería una injusticia para contigo mismo y para con la comunidad. En la Edad Media, también llamada la época de la fe, aquí el pensamiento como un montón, cambió mucho. Filósofos como Santo Tomás de Aquino y San Agustín, figuras muy importantes dentro de la Iglesia Católica, vieron el suicidio como un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque para ellos la vida es un regalo de Dios y solo Él puede decidir cuándo termina. Si sufres, es parte del plan de Dios para que te purifiques y te acerques a Él. Así que, si en ese momento te sentías culpable o desesperado y pensabas en el suicidio, era visto como un regalo
rechazo a la voluntad de Dios. En la modernidad, cuando la razón empezó a ser la estrella y el punto de referencia en esta época, René Descartes, ese que dijo pienso, luego existo, nos advirtió que pensar demasiado y de forma descontrolada podría llevarnos a la desesperación. Esto no es que fuera una condena moral, sino que es una observación. Si tu mente no está en equilibrio, los pensamientos pueden abrumarte. Esto cobra mucha idea en la época en la cual estamos hoy, donde tenemos una sobrecarga informativa, donde muchas veces mantener o tener un equilibrio emocionalmente cuesta mucho por la sobrecarga y lo que quizás muchas veces adquirimos o vamos absorbiendo del mundo. Luego vino Immanuel Kant, otro gigante de la filosofía. Decía que el suicidio es inmoral. ¿Cuál era su argumento? Para escapar, quitarte la vida, era, por así decirlo, para este filósofo, era como usado una cosa en sí, o cada uno de nosotros, el hombre, ha usado como una cosa en sí para escapar del dolor, en lugar de reconocer a Dios y racional con un fin en sí mismo. No puedes tratar a una persona ni tratarte a ti mismo como un simple objeto. Esta era lo que Immanuel Kant pensaba y sostenía en su pensamiento. En la posmodernidad, donde todo se cuestiona, Friedrich Nietzsche fue un filósofo muy radical que se preguntó si el suicidio podría ser una liberación, una manera de afirmar tu propia voluntad de poder. En cuanto a la libertad, para Nietzsche la vida es una lucha constante por superarte. Así que en su visión, un suicidio podría ser la decisión más extrema para tener control sobre tu propio destino, en vez de simplemente aguantar el sufrimiento pasivamente. Por su parte, Albert Camus nos habló de la absurdidad de la vida. Él decía que nuestra búsqueda de sentido choca con un universo indiferente. Su respuesta al suicidio, la rebelión. No te suicides, pero tampoco te resignes. Acepta que la vida tiene quizás o no tiene un sentido preestablecido, pero tú puedes crear tu propio significado viviendo intensamente y creando valor cada día. Este tema es tan profundo que ha generado muchas más ideas. Más allá de la historia, para abundar y profundizar sobre este tema, hay tres elementos muy importantes a desarrollar y profundizar en este tema, como lo es la ética, la existencia y el sentido. La ética kantiana sigue firme y sostiene que el suicidio es inmoral. A su vez, los existencialistas como Jean-Paul Sartre nos recuerdan que estamos condenados a ser libres. Esto suena un poco fuerte porque esto significa que cada uno de nosotros somos totalmente responsables de nuestras elecciones. No hay excusas. Esta libertad, aunque poderosa, puede ser una carga que nos paralice si no sabemos gestionarla, si no sabemos tomar una buena decisión. Además, Víctor Frank, un psiquiatra que sobrevivió al holocausto, nos enseñó algo increíble. Incluso en el peor sufrimiento podemos encontrar un significado. Su logoterapia dice que nuestra motivación principal es buscar ese sentido a la vida y eso nos ayuda a trascender cualquier adversidad. Esto es importante porque ciertamente que en nuestra vida interiormente hay sufrimiento. ¿Y qué nos invita a este autor? Que en medio de ese sufrimiento también podemos encontrar una solución, un sentido a la vida. Martin Heidegger nos confronta con nuestra finitud. ¿Qué significa esto? Que somos limitados en el tiempo y en el espacio y que la muerte es parte de la vida. Para él, saber que vamos a morir no debería paralizarnos, sino impulsarnos a vivir una vida más auténtica aprovechando cada posibilidad. Acá debemos aclarar algo, y es que Heidegger no toma o no toca como tal el suicidio como tal, sino trata es la muerte. ¿Por qué lo colocamos acá? Porque hay dos cosas que dentro de la vida no se escapan y que siempre están presentes, y es la muerte y el sufrimiento siempre van a estar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora sí llegamos a Arthur Schopenhauer, nuestro filósofo estrella de hoy. Él puso algo llamado la voluntad
en el centro del escenario. Aquí vamos a responder una pregunta interesante y es la siguiente: ¿por qué sufrimos tanto en la vida? Para Schopenhauer, la voluntad, con V mayúscula, es esa fuerza universal, es ese motor ciego e insaciable que impulsa todo en el universo, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Es un deseo constante. Por eso les invito en este momento a pensar en lo siguiente: ¿cuántas veces hemos deseado algo, lo conseguimos y al poco tiempo ya queremos otra cosa? Esto es interesante porque al hombre muchas veces no se le entiende. Cuando está mal quiere estar bien y cuando está bien quiere estar mal. Esto es interesante porque siempre en nuestra vida, cuando, por así decirlo, queremos algo, lo conseguimos, vamos por otra cosa. Cuando satisfacemos algo, lo hemos satisfacido, por así decirlo, vamos por algo más. Para Schopenhauer es, por así decirlo, esa idea, ese ciclo insaciable, interminable de desear, satisfacer y volver a desear. Es la fuente fundamental del sufrimiento humano para Schopenhauer. Por eso, él decía que el sufrimiento es inevitable en la vida. Si la vida es un deseo insaciable, el suicidio, lógicamente, podría ser una solución para escapar de esa esclavitud. Pero aquí viene lo interesante: Schopenhauer argumentaba que el suicidio no es una verdadera liberación. ¿Por qué? Porque solo elimina la manifestación individual de la voluntad, pero la voluntad universal sigue existiendo. Es como, por ejemplo, apagar esa luz y el generador, a pesar de que se apague, el generador sigue encendido. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que una persona tome la decisión de suicidarse, hay otras que también van a tener la misma idea. No porque esa persona haya tomado esa decisión significa que allí termina la idea del suicidio, no, sino que hay otras personas, por medio del sufrimiento, del dolor que llevan dentro, pues sencillamente van a tomar tal decisión. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el día de hoy? Pero antes de esto, antes de explicar, por ejemplo, para profundizar en lo que es el Estado Mérida y Venezuela, que también lo hemos llevado a lo que es a nuestra época, hay una pregunta importante y es: ¿hay alguna salida o alguna solución que Schopenhauer nos da en cuanto al suicidio? Pues sí la hay, y es el arte. A pesar de su visión un poco pesimista quizás, Schopenhauer nos dio una luz al final del túnel de este complicado tema, y es el arte. Él creía que a través del arte, especialmente la música, podemos trascender temporalmente la voluntad. Cuando contemplamos una obra de arte, nos olvidamos por un momento de nuestros deseos personales, de nuestras necesidades, y simplemente nos sumergimos en la belleza. Eso nos da un alivio momentáneo quizás del sufrimiento, una especie de paz. El arte entonces se convierte en una vía para encontrar sentido en medio del dolor, en medio del caos. La música, o el libro, una pintura pueden consolarnos y hacernos sentir conectados a algo más grande, a lo sublime. Schopenhauer nos invitó a encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Ahora bien, como yo decía anteriormente, ¿qué significa esto? ¿O qué salida? ¿O qué significado nos da para nosotros hoy en el Estado de Mérida? Y es que, como hemos visto, el suicidio no solamente se queda en la edad antigua, no es algo antiguo, sino algo que vive y está presente en nuestras vidas. Y aquí en Mérida y en Venezuela estamos viviendo tiempos difíciles. Para nadie es un secreto, las presiones económicas, sociales, pero también emocionales han hecho que los casos del suicidio aumenten, y esto es, por así decirlo, muy preocupante, pero también es muy complicado y muy doloroso. La salud mental es hoy más importante que nunca. La idea de Schopenhauer, aunque pesimista, como ya lo hemos dicho, nos ayuda a entender por qué tantas personas se sienten atrapadas en un ciclo sin salida. Nos dan una forma de entender el sufrimiento mediante una profundidad. Y esto es importante hablarlo abiertamente. Muchas veces nosotros lo que es el sufrimiento, cómo nos sentimos, demás nos cuesta explicarlo, nos cuesta hablarlo abiertamente. Y esto es crucial que hablemos de estos temas, que no sea un tema tabú. Y una de las cosas primeras para poder desentrañar este fenómeno es el diálogo abierto sobre el suicidio
sería el primer paso para quitarle el estigma y ofrecer apoyo a aquellas personas que interiormente están sufriendo, padeciendo. Y esto me preguntaba también y me llevaba a la mente, y es complicado porque a simple vista ninguno de nosotros los que estamos aquí sabemos quién tiene esa idea o ese sentimiento de suicidarse. Ustedes se pueden ver unos a otros y como tal no sabemos si esa persona que tenemos al lado tiene un indicio de quitarse la vida. No lo sabemos. Estas cosas son importantes. El diálogo abierto, el poder hablar de estos estigmas, de este tema tan profundo, nos ayuda a crear conciencia para quizás tener cuidado con aquellas personas y ofrecer apoyo a aquellas que están sufriendo interiormente. Tenemos que crear espacios seguros en nuestras comunidades, familias, amigos, pero también instituciones educativas, donde se pueda hablar del sufrimiento sin miedo a ser juzgado. A veces una simple conversación sincera puede hacer una gran diferencia entre la desesperación y la esperanza. En Mérida, en Venezuela, necesitamos esa conexión más que nunca. Finalmente, hemos recorrido un camino largo desde Platón hasta Schopenhauer. Hemos visto que el suicidio es un acto muy complejo, lleno de implicaciones éticas y existenciales. Schopenhauer nos dijo que la vida es un desfile interminable de deseos insatisfechos y de dolor. Y sí, él pensó que el suicidio podría ser una forma de liberación, pero al final, como lo hemos visto, es más una señal de desesperación que una solución real. La pregunta que nos deja a cada uno de nosotros es la siguiente: ¿es la vida tan intolerable que el suicidio es la única respuesta al sufrimiento? Quizás, en lugar de quedarnos solo con esta visión sombría, deberíamos preguntarnos: ¿cómo podemos cambiar la forma en que vemos nuestros propios deseos y el sufrimiento? Al final, la verdadera victoria no está en escapar, sino en encontrar significado en lo efímero, en aprender a abrazar lo absurdo de la vida y en cultivar la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nuestras propias luchas internas. Así que, si tenemos que bailar con la voluntad insaciable y el sufrimiento, que lo hagamos con esperanza y muchísima humanidad. Muchas gracias.